ejercicio esta vez va a ser sobre una estructura selectiva simple, si entonces, la cual contempla que existe una condicional que al cumplirse ejecuta una instrucción o acción verdadera, y si esta no se cumple, de hecho, no debe ejecutar ninguna acción. Entonces vamos a iniciar en el programa de PSAIN. Yo le voy a poner proceso ejercicio 2 y el enunciado del segundo ejercicio, esta vez correspondiente a una estructura simple, sería este. De igual manera, voy a pegarlo en el programa, nos sirve de orientación, y vamos a poner doble aplicar para que me entregue. Entonces, se considera una estructura simple porque, a diferencia de la estructura secuencial que no muestra condicional, esta estructura sí contempla condicional. Si leemos el enunciado, menciona que, dado el sueldo de un trabajador, aplicar un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 3.000 e imprimir el nuevo sueldo. La condicional radica en que yo voy a aumentar un 15% siempre y cuando su sueldo sea inferior a 3.000. Pero ¿qué pasaría si él no gana, de hecho, menos de 3.000? Puede que él gane 8.000, 7.000, etc. Yo no debo de aplicar ese aumento, porque mi condicional es explícita. Solo se va a aplicar cuando el sueldo es inferior a 3.000. Entonces, se considera una estructura simple porque hay una condicional que, al cumplirse, debe de ejecutar un proceso, una acción y devolver un resultado. Mi resultado o la salida de mi ejercicio acá es imprimir su nuevo sueldo ya con el aumento, siempre y cuando se cumpla la condicional. Mi aumento es un proceso, de hecho. Mi nuevo sueldo también es un proceso. Cuando nosotros trabajábamos con la estructura secuencial, aplicábamos aumentos, descuentos, pero no tomábamos en cuenta cuánto él ganaba o si había una limitante sobre lo que él ganaba. No existían condicionales, eran operaciones matemáticas que se aplicaban a un sueldo sin importar cuál fuera. Sin embargo, aquí hay condicionales, por ende es una estructura simple. De igual manera, lo primero siempre es la declaración de variables, es decir, aquellas variables que yo puedo extraer del enunciado que necesito para poder realizar mi pseudocódigo, poder imprimir un resultado. Entonces, de hecho menciona, dado el sueldo de un trabajador. Yo no conozco cuál es ese sueldo. Sí sé cuánto es el aumento y sé que necesito imprimir el nuevo sueldo. Entonces tengo tres variables. Empiezo con la palabra definir. Ese sueldo que tenga ese trabajador no lo conozco. Puede ganar 8.000, puede ganar 3.000, puede ganar 5.000, puede ganar 5.000.80 centavos, puede ganar 7.000.50 centavos, no sé cuánto pueda ganar. Por lo tanto, lo recomendable es utilizar una variable de tipo real porque abarcaría datos enteros y reales. El aumento, al decirme que es del 15%, expresado en porcentajes, de hecho, es tipo real. Y lo que es el nuevo sueldo, que de hecho consistiría en sumar lo que él ya ganaba más el aumento, y partiendo de que estos dos anteriores son reales, el nuevo sueldo también debe ser real. Una vez que yo declaro mi variable, viene la parte del ingreso de datos, que debo de pedirle yo a ese trabajador, que debo de solicitarle. Debo de solicitarle cuánto él gana actualmente. Necesito conocer cuánto él gana para ver si, al cumplir la condicional de que gane menos de 3.000, yo puedo aplicarle un aumento. Mando a leer esa variable como fue definida, sueldo, y no necesito pedirle nada más, el aumento lo conozco. Entonces vamos a los procesos. Al llegar a los procesos debemos de involucrar, de hecho, una condicional. Entonces, la condicional determina que se apliquen esos procesos
que yo voy a poder realizar. En mi panel derecho, en comandos y estructura, estaría la estructura doble. Ahora, si bien mencioné desde el inicio del ejercicio, es una estructura simple, pero PCI no contempla la estructura simple, solo contempla la estructura doble. Entonces, ¿qué pasaría al utilizar la estructura doble? Debo eliminar aquella parte que no voy a utilizar, como sería la parte falsa. Cuando yo le doy un clic acá, automáticamente me va a aparecer el siguiente. Dice, si expresión lógica, entonces acciones por verdadero, sino acciones por falso, fin sí. La palabra si expresión lógica es determinante con respecto a la variable, que es lo que yo voy a condicionar o a validar. En mi caso, básicamente se dice que si el sueldo es inferior a 3.000, entonces, como declaré, si sueldo inferior a 3.000, ¿qué voy a aplicar? Un aumento del 15%. Mi variable aumento va a ser igual a lo que él ganaba por el 15%. ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué quiero? El dato de salida. ¿Cuál sería? Imprimir el nuevo sueldo. ¿Qué me falta? Me falta un proceso más. NS va a ser igual a lo que él ganaba más lo que le acabo de aumentar. Pero ¿qué pasaría con esta parte de acá? El ejercicio solo menciona qué hacer en el caso que su sueldo sea inferior a 3.000. No me está diciendo qué hacer en el caso que no lo sea. Y es lo que estoy cumpliendo. Si el sueldo es inferior a 3.000, aplico dos procesos. Uno de aumento, el otro de nuevo sueldo. Y debo de imprimir ese nuevo sueldo. Entonces, debajo de mis procesos les digo escribir su nuevo sueldo es, y mando a llamar la variable ns, que es la que tiene mi resultado final con mi último proceso, que me daría consigo cuánto sería ahora su nuevo sueldo. Como el enunciado no menciona qué hacer si no se cumple la condicional, esta parte de falso nosotros debemos eliminarla sin eliminar el fin sí. Fin sí quiere decir el fin de la condicional, es decir que aquí estoy iniciando una condicional que va a aplicar procesos, va a imprimir una salida y termina esa condicional. El fin de proceso es el inicio de mi proceso. Son fines independientes. Uno es de mi condicional, el otro es de mi proceso. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, podemos empezar a probar. Entonces, la condicional menciona que si el sueldo es inferior a 3.000, es decir, que si yo tengo 2.999, él me tuvo que haber aplicado un incremento del 15%. Entonces 2.999 por el punto 15 más 2.999, 3.448.85. 2.999 y aquí tenemos el resultado, 3.448.85. Él está aplicando el aumento. Pero ¿qué pasaría si esta vez la persona gana 10.000 córdobas? ¿Qué pasaría si él gana 10.000 córdobas? No debería aplicar aumento. Si ustedes se fijan en la parte de aquí, dice ejecución finalizada. No aplicó un proceso de aumento. ¿Por qué? Porque mi condicional no se está cumpliendo. Al no cumplirse mi condicional, no debe de aplicar el proceso aumento, tampoco debe de aplicar el proceso nuevo sueldo. Entonces, esta condicional, solo cuando se cumpla, de hecho, puede ejecutar la instrucción verdadera, puede aplicar mis procesos y puede darme un resultado. Pero si no se cumple, no puede darme resultado. Se considera una estructura simple porque tiene una condicional y ejecuta una instrucción verdadera. De igual manera, el diagrama de flujo esta vez solo ocuparía la ramificación verdadera, obviando la parte falsa en el caso de que la condicional no se cumpla.
Cuando se utilizan ambas ramas, verdaderas y falsas, se considera una estructura doble. En este caso, al utilizar solo la parte o instrucción verdadera, se considera una estructura simple. Siempre es importante que nosotros solicitemos lo que es la variable a condicionar antes de ir a la condicional. Es decir, que yo debo solicitar el sueldo y después condiciono esa variable de sueldo que va a tomar el valor que el usuario ingrese con el que yo voy a compararlo según mi ejercicio. No puedo aplicar una condicional antes si no tengo esa variable aún. Debo llevar un orden en la parte del ingreso del local.